Hola, soy Francisco y esto es Ligas y Charolas, el programa en el que respondo preguntas sobre corrupción como servicio a la comunidad. El día de hoy, Alejandro de la Ciudad de México nos pregunta, ¿cuál es la definición de corrupción? O refraseada como me ha tocado esa pregunta en la vida real. A ver, Paco, ¿qué parte no entiendes? Necesito que me digas qué definiciones de corrupción usan la ONU, la OCDE, Transparencia Internacional, todas las organizaciones. Las necesito, ahora. Pero, Paquito, necesito las definiciones. Ya, para ahora, para ayer. Y, dejando de lado su mala educación, entiendo su frustración. Sobre todo cuando uno tiene años de experiencia en temas de corrupción, cae mal que llegue un chavito a decirte: no hay una definición clara de corrupción, porque tu generación se ha rehusado a definirla. Y entonces tiene sentido que les digas, bueno, va, pero el Banco Mundial saca documentos sobre corrupción, la ONU y la OCDE tienen tratados sobre corrupción, alguna definición han de tener por ahí. Así que tomaré esta oportunidad para mostrarles esas definiciones y comentarlas un poco, para que cualquier asistente de investigación a quien le griten esa misma pregunta pueda simplemente mostrarle este video a su jefe. Sin más por el momento, bienvenidos al Tour de Definiciones de Corrupción, edición Organizaciones Relevantes. Bienvenidos a Aerolíneas Anticorrupción, su aerolínea de confianza y probidad. El capitán y la tripulación esperamos que su viaje sea íntegro y placentero. Naciones Unidas. ¿Qué? En efecto, la ONU no usa ninguna definición específica de corrupción. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sí especifica que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas en la sociedad, un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo, un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías. Pero eso es todo. ¿Por qué? Porque la ONU se basa en el consenso de sus miembros, que son 193 países, y ¡oh sorpresa!, los gobiernos de 193 países no se han puesto de acuerdo sobre qué es corrupción. Las salidas de emergencia están debidamente declaradas en nuestra declaración patrimonial. Banco Mundial. Una práctica corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar inapropiadamente las acciones de otra parte. Después de esto, el Banco Mundial nos pone un ejemplo que dice: un proveedor acepta pagar sobornos a un servidor público de alto nivel a través de un agente contratado como consultor para llevar a cabo servicios de desarrollo de negocios y marketing, pero sin generar entregables. Este agente está conectado a un servidor público de alto nivel que exige una comisión de cada concursante por el contrato. Porque dicho servidor público tiene influencia sobre el comité de evaluación que escogerá a quién dará el contrato y puede controlar a quién se le otorgará. Y el proveedor recupera el dinero que pagó como soborno proveyendo servicios de menor calidad. Algo me dice que quien escribió este ejemplo se estaba proyectando durísimo. Pero bueno, esta definición es bastante ambigua, porque eso de influenciar inapropiadamente las acciones de otra parte podría significar cualquier cosa, pero podemos asumir que debido a que el Banco Mundial se dedica a financiar proyectos que no lleva a cabo directamente, pone el peso de su definición de corrupción en los sobornos y sus consecuencias, e ignora otros tipos de corrupción que no le son relevantes. En esta aerolínea no decimos la hora local del destino porque sería un conflicto de intereses. Créannos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hay varias definiciones distintas del concepto. Una es el mal uso, activo o pasivo, de los poderes de los servidores públicos, asignados o electos, para obtener ganancias financieras u otros beneficios. La OCDE, a diferencia del Banco Mundial, abre más su definición porque no se concentra nomás en sobornos, sino que permite que cosas como el desvío de recursos o el nepotismo también entren en su definición. Todo esto en el rango de cosas que los servidores públicos pueden usar sus puestos para beneficiarse. Lo de uso activo o pasivo de los poderes se refiere a que para la OCDE es igual de corrupto el uso activo, que es ser la persona que pide el soborno, que lo paga, que desvía los recursos, o el uso pasivo, que es nomás ser al que se lo ofrecen y dejar que suceda. De nuevo, eso de mal uso de los poderes podría significar cualquier cosa y está diseñado de esa manera precisamente para que los países miembros no se peleen sobre qué significa. Les informamos que este vuelo es de no fumar y no sobornar sobrecargos. Gracias. Fondo Monetario Internacional. La corrupción es el abuso de un cargo público para obtener ganancias privadas. Corto, conciso y en palabras de ellos, es una definición usada por un amplio rango de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Banco Mundial y Transparencia Internacional. Asimismo, es consistente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ok, calma, nadie va a decir que está mal. De hecho, esta definición es la más común, precisamente porque es la más ambigua, con el objetivo de que ningún país pueda decir que no está de acuerdo con ella. Algo que no
notar aquí es que el Fondo Monetario Internacional se dedica a financiar proyectos y a estabilizar economías. Entonces tiene sentido que identifican la corrupción con un daño meramente económico, lo cual, como sabemos, no siempre es cierto. Para un ejemplo, pueden ver mi video sobre si robar es corrupción. Y por último, pero no menos importante, el entretenimiento durante este vuelo será una serie que no es sobre corrupción. House of Cards. Disfruten. Transparencia internacional. En general, la corrupción se define como el abuso de un poder otorgado para obtener ganancias privadas. Puede clasificarse como grande, pequeña y política, dependiendo de las cantidades de dinero perdido y el sector donde ocurre. Ok, lo primero que hay que notar aquí es que esta definición también habla de poderes otorgados, no solo de puestos públicos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las demás organizaciones, Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil en el sector privado que también toma en cuenta la corrupción de empresas y por empresarios. Asimismo, aquí tenemos una clasificación que es bastante cuestionable. Transparencia Internacional identifica la corrupción como un espectro entre la grande, Grand Corruption, que es la que hacen los líderes del gobierno para distorsionar el gobierno entero y beneficiarse privadamente, y la corrupción pequeña, Petty Corruption, que es la que hacen los burócratas de ventanilla para aprovecharse de los ciudadanos. Agregaron eso de corrupción política para referirse a los casos más comunes en África y Asia Central, donde individuos específicos manipulan el gobierno entero para mantenerse en el poder o mantener sus fortunas. En discusiones académicas ya casi no se usa esta clasificación, porque la verdad es que no nos dice mucho. Genuinamente podemos decir que la corrupción de un presidente y la corrupción de un policía en la calle son exactamente iguales, pero la del presidente es peor porque tiene más poder. Por supuesto que no, los dos responden a realidades muy distintas. Aparte, esto de corrupción política solamente significa algo si comparamos ese tipo de regímenes con democracias liberales estilo europeo. Y francamente hay gobiernos a los que no sirve de nada reprocharles que no son algo que no son. China solo aplica sus leyes anticorrupción a quien el liderazgo ordene, mientras a otros los deja libres. Pues sí, y nadie lo niega. Rusia no trata muy bien a los periodistas que hablan públicamente de corrupción, para nada, y a mucha honra. En esos casos no hay mucho que Transparencia Internacional pueda decirles, aparte de... bajarán de posición en el ranking de percepción de corrupción. Y no es por nada, pero hay amenazas peores. Gracias por volar con Aerolíneas Anticorrupción. Esperamos que su vuelo haya sido íntegro y placentero. Alejandro, y cualquiera que esté viendo este video y se identifique con la primera parte, espero haber respondido su pregunta. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre corrupción, tuiteenme a @ligasycharolas. Nos vemos a la próxima.